sitios, pero vamos a hacer todo lo posible. Amén. En esta noche, en esta tarde, perdón, vamos a hablar de lo que es la unción. ¿Cuántos han escuchado la palabra unción? Pues que la unción, según el diccionario bíblico, la unción es poder. ¿Qué es el poder? El poder es power, es lo que te hace explotar, es dinámico. Ustedes no se van a perder la televisión, no sé en este país, pero dice power, obra en nombre del Señor. Cuando dice power, usted va al frente, obra en nombre del Señor. Es decir, que la unción te hace explotar y te hace moverte. Una persona que tiene la unción de Dios, aleluya, no es que no pueda alabar a Dios, en esto todos adoran, obra en nombre de Dios, porque esa unción que está en él, o que está en esto, lo hace actuar y lo hace moverse. Cuando el hombre tiene la unción de Dios, tiene que decir gloria, tiene que decir santo, tiene que decir aleluya, porque lo que está en él, aleluya, lo hace actuar y lo hace moverse. No hay que decir que llegue temprano al culto, no. El que tiene la unción a la iglesia, ¿cuánto alaban a Dios? Estoy hablando de tener la unción. Si la acción es de ti, la acción es poder de ti, esto te va a mover. Yo siempre he dicho, y me voy a detener ahí, hay personas que dicen, ay, predicador, aquí yo estoy evangélico tranquilo. Yo no me muevo mucho, yo casi no hago, yo muy tranquilo, voy a la iglesia y me siento, yo siempre he dicho algo, y estos evangélicos tranquilitos, así se lo va a llevar a tomar. Ahora quizás no lo sé aquí. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que solo un violento arrebatará el reino del cielo. La Biblia dice que Moisés está viendo una salsa que hace pero la salsa no se consume. Y Moisés dijo, yo veré esta condición por mi causa. La salsa no se consume. Moisés está viendo la gloria de Dios. Pero mira que está a tu lado. Dios no quiere que tú veas la gloria. Dios quiere que tú entres a la gloria. Es Dios por mi causa. Esta salsa no se consume. Hay gente que está viendo la gloria de Dios. Predicadores van, predicadores vienen. Y está viendo que Dios usa predicadores. Pero quiero decirte que esta mañana, que aquí también Dios te quiere usar. Dios quiere que tú entres a la gloria. ¿Sabes qué pasó? Yo me convertí con ella a la gloria de Dios. Y predicador es tremendo. Y decía, Ricardo, la gloria de Dios hoy. Dios usó al predicador. Pero aleluya. Andar en la iglesia de la mente. O que el nombre del Señor iba a los muertos. Y adorar al Señor. Aleluya. Pero después cuando llegaba a mi casa estaba igual. No hay cambio en mí. Hay gente que viene con tanto y en la casa, aleluya. Aquí todos somos santos,
que estaba buscando al Señor. Y mi tía que me cristiana me dice, cállate la boca, tú sí obras, que pecado tan grande he cometido trabajando. Ahora día cállate. Y yo pensaba en el milagro, no sé si aquí en este país está, aleluya, la canción que dice, seguiré, tú me guíes. Y decía, cállate la boca, vete de aquí, vete para la iglesia, vete de la casa, yo seguiré, tú me guíes, Salvador, seguí, empecé a cantar el barrio, aleluya, la gente decía que no había cambio, pero mi mamá llegó a decir, antes de bautizarte porque tú has cambiado, porque te tiene la acción, hay una diferencia, hay un cambio, hermano, aleluya, cuando se llegaron a Dios, se la palabra buena. Y acaba la mano y me pasó a mí todo por mi casa. Y cuando me acuerdo, no termino de acostarme, cuando llego a acostarme, la necesitaba ver. Y cuando llego a me agarra por esa mano, el otro me agarra por la otra, y lo que yo opino que lo comiera. Le dice, no, lo que pasa es que le pediste al Señor entrar a la gloria. Y hoy va a entrar a la gloria. Hoy va a entrar a la gloria. Y empecé a conocer a Dios, porque hay gente que aún está creyente y no conocen a Dios. Nunca me dio una experiencia, porque no buscan a Dios. Y yo quiero decirles que la salvación es grande, pero la unción cuesta. Y yo empecé a ver la puerta en mi país. Y la que no era nadie, aleluya, ya estaba en la radio predicando, porque eso es lo que hace Dios. Dios se pone en alto, aleluya, aleluya. Cuando una gente se pone la mano de Dios, amado, gloria al nombre del Señor. Cuando me digo hablando por el Señor, le saber la mente yo más, que tú eres real, que tú existes, aleluya, oh, gloria al nombre del Señor, le doy un aplauso a él. Igual que y decía, pero que la salsa vieja, esta salsa no se consume, toda la salsa se consume. Cuando usted hace una salsa de espagueti, o de lo que sea, hermano, y usted va a dejar que hace caldero, y se consume. Pero esta salsa no se consumía, esta era una salsa diferente, esta era la misma gloria de Dios que le estaba viendo. Y dijo, pero ven acá, tengo tiempo aquí, la salsa no se consume, yo voy a ir y voy a entrar a esa gloria. Pero cuando iba caminando, Dios me dice, detente. Y yo me pregunto, ¿por qué Dios dice detente cuando Él quiere entrar a la gloria? ¿Por qué no dice detente? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú pides tanto, ¿sabes por qué Dios dijo eso? Porque eso es para todo el mundo. Pastora, la unción es para todo el mundo. Primero quítate el calzado. Hay gente que quiere la unción de Dios, pero siempre está abriendo botella. No hay alabanza que está de Dios. El calzado es tipología de estancamiento. Gente que quiere la gloria de Dios, pero que le gusta el pía. Hay alabanza que yo y tú ves que los ambientes no quieren estar visitando la iglesia, pero no se quiere. Ven que ya está abierto y quiere ver la gloria de Dios. Aleluya, Dios te manda que le quite el calzado. Señor, pero yo quiero ver la gloria de Dios, pero no me gusta cancionar. Y Dios te dice de gente, quítate el calzado. No todas las cosas que la repiten, no toda la alabanza que la repiten. Para Dios recibir tu alabanza, tiene que quitarte el calzado antes de empezar a avanzar. Obra de nombre del Señor. No te dejes así, hermano. Pero yo te voy a quitar porque hay gente aquí que necesita el Espíritu Santo, porque no le queda la atención de gloria. Hay gente aquí que la quiere explotar, aleluya, la quiere expandir, pero hay que estar estancados, no hay crecimiento. Año van, año viene, y el mismo crecimiento.
Porque la unción es que te lleva donde Dios. El Espíritu Santo. Aleluya. ¿Sabe algo? Que Pedro, dice la Biblia que a Jesucristo caminando encima de las aguas. Y Pedro dijo, veo un fantasma. Y es porque Pedro entendía que dimensión estaba caminando. Pedro entendía que dimensión estaba caminando Jesús. Porque es una dimensión tan fuerte que tú vas a caminar que la gente que está loco. Para la gente que es un fantasma. Porque no crees que te vuelve a la acción, te vuelve a lo sobrenatural. Cuando ven a gente con cáncer y dice que eres sano. Cuando ven a gente con vida y dice que eres libre. Es el que tiene la opción de Dios. Que camina sobre lo normal. Aleluya. Sobre lo normal. Y él dijo, yo no soy importante, eso te lo estoy hablando. Lo que pasa es que la dimensión que yo tengo no la vas a entender. Aleluya. No me debo de que yo dijera, yo quiero. Porque te lo veo todo. Pero quiero. Pasa que yo no quiero también. Y que él camina. Y empezó a caminar encima de las aguas. Pero cuando vieron el la primera turbulencia, pero se fue hundiendo y le dijo el Señor, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aleluya, porque no se empiezan a caminar los antiguos y cuando el diablo lo golpea, se caen, se tumban, aleluya, otra vez nombre del Señor, aleluya. Y eso es lo que hace la unción de Dios. Te hace caminar bajo el normal. Y voy a decir algo aquí que va a parecer de loco. Pero te voy a hablar de alguien que camina bajo la unción de Dios, que tú no lo sientes. El que camina bajo la unción, aleluya, para tú entenderlo, tú tienes que estar como Él está. Y esta gente le dice, Dios no me amo. Pero yo te pregunto, ¿conoces tú el orden de Dios? ¿Sabes tú cuál es el orden que Dios tiene? Le dijo a un pastor, usted no conoce el orden de Dios, es claro. Le digo, ¿qué pasa? Porque yo no lo conozco. Porque yo le toca a mi casa de morir en el libro de Isaías. Y el Señor le dice a Isaías que el capítulo 20, le dice a Isaías, yo quiero que tú hagas, camíname con la mano afuera, aleluya, para enseñarle al pueblo algo. Si ya estamos ordenados, ¿por qué manda Isaías a caminar con la mano afuera? ¿Dónde están aquí? ¿Es ordenado Dios? Si ya están ordenados, ¿por qué dice la prostituta mira el Señor le dice a usted, o sea, cásate con una próxima. ¡Ámala! ¡Ven y vivo con ella cuando estás aquí! El hombre no dio sola, pero cuando a usted a casarse con una, cuando estás aquí. ¡Ya lo ordenamos! Pero entonces dice, miren, come el tremendo de gente correcto. Lo mandó a comer el tremendo, ¿sabes lo que es? Y de gente, cuéntame bien. Y él dijo, no, Señor, tú te metes a ver mundo, mi boca tocado. Bendito es la poder de masa.